Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. La diplomacia muy activa de todos los centros de poder mundial. Rusia ha mandado a su canciller a América Latina, ya cerró su última gira en Cuba. Estuvo en Nicaragua, Venezuela y en Brasil. Mientras tanto, Brasil también abrió su diplomacia hacia el Medio Oriente y muy importante su vínculo con China, que es uno de los poderes de referencia en el orden mundial, que está abriéndose y especialmente en el área económica y financiera y tecnológica, que China está demostrando superioridad a los Estados Unidos. Igualmente tenemos dentro del panorama internacional, la Unión Europea se reúne hoy precisamente con los ministros de defensa para ver cómo ayudan más a Ucrania y en este sentido poder forzar a Rusia a una retirada honorable y tal vez a un pacto dentro de una conversación y negociación necesaria. Y en cuanto al presidente de Colombia, Petro, muy activo también con esa izquierda latinoamericana, que como Lula creen en la necesidad del diálogo, la negociación y las buenas relaciones con Estados Unidos, aunque se diferencien en lo ideológico y en lo político. Precisamente Petro se entrevistó con el presidente Biden, conversó de la soberanía de nuestros estados y además estuvo en la Organización de Estados Americanos donde pidió que tal vez si Venezuela garantizaba las elecciones transparentes y bien vigiladas, habría posibilidad de levantar las sanciones al país. Son criterios del presidente colombiano, que es interesante porque ya está en un proceso de paz dentro de Colombia y ahora quiere una paz también en los países vecinos, especialmente Venezuela, que es uno de los países de más importancia, con más de 2.000 kilómetros de frontera con Colombia. Y hoy, al margen de la política, el mundo religioso celebra la fiesta del Ramadán. Es uno de los principios fundamentales del Islam, es un mes del calendario lunar donde se ayuna todo el día. Y hoy es el final, el rompimiento del ayuno, por eso dedicamos nuestro análisis en profundidad al tema del Ramadán y a la religión islámica en el mundo del Corán. Veamos. Estamos celebrando hoy en el mundo la fiesta más importante del mundo musulmán, el Eid Mubarak. El viernes 21 de abril es el día de celebración para los musulmanes, no solamente de Venezuela, sino de toda Europa y especialmente en el Medio Oriente, cuando celebran Eid el-Fitr, la ruptura del ayuno y el final del Ramadán. Tuvimos aquí en Globovisión a las altas autoridades de la mezquita y nos decía precisamente que en esta fecha importante del culto musulmán es la que termina con el Ramadán o el ayuno obligado para los musulmanes, la cual es la misma para todos los países que no tienen el método del cálculo de la observación de la luna. La celebración en realidad es el viernes en Arabia Saudita, Argelia, Túnez, Egipto y otros países del Medio Oriente, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Siria y Jordania. En cambio, en otros países, las autoridades religiosas, tal vez al no ver el creciente lunar durante la noche, han propuesto celebrar la fiesta el 22 de abril. Es el caso de Marruecos, Indonesia, que es el mayor país musulmán, pero también en Malasia, Singapur y Australia. La fecha se desplaza unos 10 días cada año, porque está fijada en el calendario de la Hégira, que solo tiene 354 o 355 días por año. Así se celebró el 2 de mayo del 22 el año pasado, que era un día no festivo en muchos países de mayoría musulmana. Lo que estamos celebrando es la ruptura del ayuno observado durante el mes sagrado del Ramadán, que comenzó el 23 de marzo. Por lo tanto, el día de celebración está marcado por una oración en la mezquita, como esta la de Caracas, pero también en los intercambios de deseos, pastel, té y pequeños obsequios. Tradicionalmente los creyentes se ponen ropa nueva, se ofrecen obsequios y pagan limosnas, que es la obligación del zakat al-fitr, destinada a los pobres. Han sido días de oración, de reflexión, de pensamiento, pero ahora con el Eid al-Fitr se celebraron la ruptura, que también se llama Eid el-Sahir, que significa la pequeña fiesta, en contraposición a la gran fiesta que constituye el Eid el-Kebir, también llamado Eid el-Adha. Este último es una conmemoración del sacrificio narrado en el Corán y en el Antiguo Testamento, mientras Abraham se preparaba para matar a su hijo para obedecer a Dios, pero un ángel lo ilumina para cambiar de criterio. En recuerdo, los musulmanes realizan una matanza ritual de ovejas. Todos se dan la paz y el Eid Mubarak o fiesta feliz son las celebraciones más importantes en el Corán. Efectivamente, hoy es la celebración más importante de los musulmanes en todo el mundo. Existen grupos musulmanes en América Latina, tenemos una de las mejores mezquitas en Caracas. Además, es un día religioso sagrado. Nos tocó ser diplomáticos en el Medio Oriente, tanto en Kuwait como en Emiratos Árabes Unidos y también en Libia, y vimos el respeto que tienen todos los gobiernos y los pueblos por el Ramadán. Además, en la propia Europa, con
comunidades árabes tan importantes y musulmanas como es el caso de Francia o Alemania, por supuesto se celebra el Ramadán. Igual que en Turquía, que es un país occidental, democrático, dentro del modelo pluralista, pero con mucho respeto a las religiones y, por supuesto, mayoría absoluta musulmán. De todas formas, en Venezuela hoy celebran todos los musulmanes y otros de otras religiones, porque los cristianos tuvimos ya la Pascua y celebración de la Semana Santa, y los judíos también su Pascua hace unos días. Es parte de las religiones monoteístas que tienen tanta importancia en el día de hoy. Y precisamente también hoy tenemos que referirnos a los acontecimientos internacionales en muchos sitios del mundo. Por eso le pedimos a nuestra compañera Natacha Carreño que nos explique las claves para entender el conflicto, particularmente en Sudán, porque en Sudán se da la situación que hace poco se dividió el país, la parte sur cristiana, la parte norte musulmana, y además dentro del Sudán hay tendencias políticas y fuerzas que tratan de evitar de una dictadura pasar a una democracia, donde los militares incluso están divididos y han sembrado la violencia en ese país. Con esto vamos a ir al corte y veremos las entrevistas de la tarde de hoy. Buenas tardes, amigos de Brújula Internacional, un placer saludarles y reencontrarme con ustedes en esta Brújula de la Semana, hoy dedicada a la situación en Sudán, que desde el pasado fin de semana ha estado inmerso en un conflicto armado que ha dejado hasta ahora 330 personas fallecidas y más de 3.000 heridos. Según los organismos internacionales, las muertes se produjeron por enfrentamientos entre el ejército y las milicias paramilitares denominadas Fuerzas de Apoyo Rápido. Estos enfrentamientos se han dado a lo largo de la semana a pesar del alto el fuego decretado el pasado martes en el país. Hasta el momento, la mayor parte de los ataques entre ambos bandos ha tenido lugar en Jartum, la capital del país, pero se han extendido a otras ciudades del territorio y podría sumirse el país en un conflicto general. Tanto los estados vecinos como las potencias regionales y mundiales, así como organizaciones internacionales, han pedido el cese de las hostilidades. Pero ¿cuáles son realmente las claves para entender lo que está pasando ahora mismo en Sudán? Hoy en la Brújula de la Semana las analizamos. Las últimas 3 décadas de la historia de Sudán han estado marcadas por un hombre, Omar al-Bashir. Tras un golpe de Estado en 1999, al-Bashir instauró una dictadura con ideología islamista. Sudán fue tachado entonces de promotor del terrorismo y sufrió el aislamiento internacional. En ese tiempo también el ejército se convirtió en la principal institución del país con intereses en empresas y sectores económicos. Esta situación ha hecho que Sudán esté en transición permanente hacia la democracia. En diciembre de 2018 se desataron protestas ciudadanas contra al-Bashir en medio de una crisis por la alta inflación y el desabastecimiento de productos básicos. El régimen reaccionó con la represión que costó decenas de muertos, pero no consiguió acabar con el movimiento. En abril de 2019, el ejército finalmente decidió librarse de al-Bashir y le derrocó, comprometiéndose a ceder el poder en 2 años. En todo este contexto se creó el Consejo de Soberanía de Sudán, que gobernaría el país a partir de agosto de 2019. Otra de las claves para entender el conflicto es identificar los actores inmersos dentro de la situación que ahora mismo vive el país. Se enfrentan por un lado el ejército sudanés y por otro lado las milicias paramilitares denominadas Fuerzas de Apoyo Rápido. En el terreno están enfrentadas desde el pasado sábado, luego de que fuesen aliadas en el Consejo Soberano que se instauró en el 2019. Las Fuerzas Armadas, por su parte, pueden movilizar a unos 205.000 soldados aproximadamente. Al frente de estas fuerzas está el presidente del Consejo Soberano, Abdel Fattah al-Burhan, considerado como el más moderado de los generales. Al-Burhan recibió en su día la aprobación de la oposición civil para encabezar el Consejo, aunque también ha sido criticado por el empleo excesivo de la fuerza. Por otro lado, las Fuerzas de Apoyo Rápido, que según algunos analistas podrían tener unos 100.000 miembros, están lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, que hasta ahora ocupaba el cargo de vicepresidente en el Consejo Soberano.
En el 2017, este grupo miliciano fue legalizado por el régimen de Omar al-Bashir por la contribución de esta fuerza en la represión de Darfur entre 2013 y 2008. Los paramilitares participaron tanto en el derrocamiento de al-Bashir como en el golpe de 2021, aunque Hemedti se ha mostrado en los últimos meses partidario de un gobierno civil. Pero también es importante entender por qué se enfrentan ambos actores. Fundamentalmente es una confrontación por la lucha por el poder y los derechos inherentes a la explotación del oro, un recurso muy valioso para el país. Todo tiene que ver por cuotas de poder, por quien controla sectores económicos fundamentales para la nación africana. Luego de que las tensiones y el conflicto se avivara, la comunidad internacional, por supuesto, ha respondido, causando preocupación a países como Rusia, Estados Unidos, China, Arabia Saudí, organismos como la Unión Europea, la Unión Africana e incluso la ONU, que han llamado a cesar las tensiones. Los países de la Liga Árabe, por su parte, han estado preocupados porque una escalada en Sudán puede desestabilizar la región. Celebraron asimismo una reunión urgente a petición de Egipto y Arabia Saudí. Los vecinos, Egipto y Sudán del Sur, se han ofrecido incluso a mediar en la situación política. El gobierno sudanés, por su parte, ha rechazado cualquier interferencia internacional. Por otra parte, la situación geográfica y los recursos naturales confieren a Sudán una importancia estratégica en África. Su territorio ocupa una importante porción del este del continente, con numerosos vecinos y con acceso al Mar Rojo y el Cuerno de África. La parte oriental del país dispone del agua del Nilo y el país produce oro, su principal elemento de exportación, y productos agrícolas, así como petróleo. En medio de todo este contexto, países como Egipto y los Emiratos Árabes han manifestado su intención de ser parte de los asuntos internos del país y mantener su presencia dentro del territorio sudanés. Lo propio ha hecho Rusia. Incluso el grupo Wagner se ha dicho, según organismos internacionales, que mantiene su presencia en el país desde el 2017, mientras que Estados Unidos ha desatendido su presencia en el Oriente Próximo. Rusia no ha hecho más que estar presente con bases militares en el este del país, incluyendo, por supuesto, Sudán. Sudán es un país que, por sus recursos naturales, por la presencia de oro y de recursos como el petróleo, es atractivo para la dinámica geopolítica del mundo, lo cual le confiere un lugar privilegiado para los intereses de la comunidad internacional. Está sumido ahora en un conflicto que puede escalar aún más y, por supuesto, los detalles de lo que ocurre en la nación africana los seguiremos analizando en esta brújula de la semana.